Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo realizamos una carta de control, un gráfico de Levy-Jennings, solo utilizando Microsoft Excel. Ujú. Para esto estamos tomando los datos desde este archivo, es un PDF que se llama datos de colesterol, donde encontramos datos de colesterol del N20 para el nivel 1 y 2, es decir, valores normales y valores altos, y después encontramos una serie de datos para hacer la gráfica en el control rutinario. 24 datos para graficar. Entonces vamos a proceder. El primer paso correspondería a tomar los datos del colesterol correspondientes al N20, seleccionarlos, copiar y pegarlos en un Excel de manera de que podamos trabajar con esos datos. En este caso yo ya los tengo aquí pegados porque tuve que hacer unos pequeños ajustes. Les recuerdo que cada vez que copiamos y pegamos desde un PDF, nos arriesgamos a que los datos no conserven la misma estructura. Yo ya hice las correcciones pertinentes para tener los datos ya disponibles en este Excel. Como hemos mencionado antes, la clave para hacer un buen gráfico en Excel corresponde lisa y llanamente a hacer una buena tabla de datos. Entonces vamos a partir creando una hoja nueva donde vamos a dejar los datos para el gráfico, por ejemplo en este caso para el nivel 1, y vamos a preparar esta planilla para recibir los datos del nivel 1. Lo primero que vamos a hacer es reservar toda la columna A, la vamos a reservar de manera que la columna A tenga los datos a graficar. O sea, los datos del valor de N20. Vamos a ponerle un título, N20. Y posteriormente a esto tenemos que empezar a ver cuáles son los datos que necesitamos para la gráfica. Les recuerdo que para hacer una gráfica de carta de control o de Levy-Jennings necesitamos primero que nada obtener el promedio o la media, ¿cierto? Que lo vamos a poner los títulos primero y la desviación estándar. Y la desviación estándar. Entonces aquí vamos a reservar dos celdas para colocar esos datos. Entonces vamos a buscar los datos de N20. Como yo les había mostrado, los datos que están aquí, si bien es cierto los podemos escribir directamente en esta columna, yo ya los tengo para poderlos usar directamente. Entonces los voy a copiar desde este lugar y los vamos a pegar en la columna A. Esta columna tiene un encabezado que dice N20, pero cuando yo calcule el promedio o la desviación estándar, al ser un cálculo matemático sobre toda una columna, se va a saltar esa primera, puesto que tiene una letra que lo hace que no sea numérico, que empiece a ser caracteres, y además que entiende que puede tener un encabezado. Entonces, para obtener el promedio de los valores de N20, ahora nos situamos en la celda donde queremos obtener el promedio, apretamos el botón de FX para buscar una función, y en este caso es la función de promedio. Insertamos la función, ¿ya? Y después me pregunta cuáles son los datos sobre los cuales hay que calcular el promedio, y en este caso yo voy a marcar la columna A completa. Toda la columna A. Ok, listo. Entonces ya tenemos obtenido el promedio y ahora la desviación estándar. Entonces nuevamente buscamos la fórmula de desviación estándar, que es desvesta, la función de la desviación estándar, y los valores corresponderán nuevamente a la columna A. Yo estoy usando una versión de Excel para Macintosh, pero no es muy distinto de realizarlo en Windows si ustedes están trabajando en Windows en este momento. La función, el cuadro insertador de funciones, solo que no se va a desplegar a la derecha, sino que va a ser como un cuadro flotante, pero el resto funciona exactamente igual. Y en este momento ya tenemos entonces el promedio y la desviación estándar. Para construir la gráfica de control, nosotros tenemos que recordar que usamos la desviación estándar como tal, la desviación estándar en el valor 2 por y la desviación estándar en el valor 3 por. Los mismos que después vamos a sumar y restar a la media para obtener las bandas de control. Para obtener la desviación estándar 2 por, la fórmula es muy sencilla, solo decimos que es el valor de la desviación estándar que se encuentra en la celda D3 multiplicada por 2.
el multiplicar recuerda que es el asterisco. Y en el caso de por 3, vuelve a ser lo mismo. Desviación estándar por 3. Asterisco 3. Y entonces ahora tenemos el valor del promedio de la desviación estándar, de la desviación estándar 2 por 2 y la desviación estándar por 3. El siguiente paso es colocar los encabezados para la construcción de nuestra gráfica de control. La primera columna la vamos a reservar después para los datos de control rutinario, los valores obtenidos. Es decir, la segunda tabla dentro del PDF, que en este caso corresponde al colesterol. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a colocar los valores de colesterol posteriormente. Luego de eso, necesitamos graficar en la carta de control el promedio o la media, ¿cierto? Que en este caso yo lo puedo hacer por una simple referencia de celda, digo que es el valor que en este momento está en el D2, ¿cierto? Después de la media necesito graficar la desviación estándar 1 por, que es el valor que actualmente tenemos en la celda D3. Después necesito graficar la desviación estándar, o sea, la desviación estándar más, o en realidad vamos a poner un título que se vea más atractivo en la carta, que lo que normalmente se hace es que los valores positivos se colocan solamente como el desviación estándar, vamos a ponerlo con las siglas, desviación estándar. Después vamos a dejar la desviación estándar por 2 y la desviación estándar por 3. Lo siguiente, estas serían las bandas superiores, ¿cierto? Después tenemos que crear las bandas inferiores, que sería la desviación estándar, la negativa, ¿cierto? El símbolo negativo, la desviación estándar negativa, quiere decir una desviación estándar hacia abajo, después nuevamente el signo negativo, donde la desviación estándar es la que es por 2, ¿cierto? Y la desviación estándar, verán que yo pongo un apóstrofe antes del signo menos, es para anular que Excel trate de hacer, que lo tome como un número negativo, sino que me respete las palabras que estoy usando, las letras, por 3, porque de lo contrario trataría de interpretarla. Entonces, estas son las bandas que nosotros tenemos que conseguir. Ya, entonces, el valor del promedio más la desviación estándar lo podemos obtener aquí, desviación estándar más el promedio. La desviación estándar por 2 sería entonces el valor del promedio más la desviación estándar por 2, que la tenemos ya calculada. Después tenemos el promedio más la desviación estándar por 3. Y luego los negativos, que correspondería a al promedio menos una desviación estándar, ¿cierto? Al promedio menos las 2 desviaciones estándar y el promedio menos las 3 desviaciones estándar. Con eso ya completamos la primera fila, que es la más importante, pues que son los números que repetiremos en las siguientes filas, de manera de que al construir el gráfico se transformen en una línea, como que fuera un área para la carta de control. Si queremos reducir, porque no lo necesitamos, el número de decimales, les recuerdo que en el condicionamiento de la celda nosotros podemos controlar eso. Donde aquí reducimos el número de decimales para dejarlo, para que quede un poco más limpio. Ya, entonces tenemos lista la primera columna y lo que nos falta ahora son los datos del colesterol que están en este segundo segmento. Yo voy a copiar todo desde el PDF y volver a la hoja 1 donde había estado para pegar. Si se dan cuenta aquí, igual me generó algunos cambios, pero están lo suficientemente limpios como para que tomemos los datos que tenemos que graficar, que son la primera columna. Ahí está. Copiar, control C,
Y estos son los que vamos a graficar en esta posición. Como yo vi que estaban cambiados de formato, voy a hacer un pegado especial para pegar solo los valores, pero no traerme las negritas. Me quedaron unas líneas en blanco porque eran celdas que estaban juntas. Por lo tanto, lo que podemos nosotros hacer después es eliminar estas filas. Eliminar hacia arriba. Eliminar hacia arriba. Eliminar haciendo que lo de abajo suba. Eliminar hacia arriba. Eliminar hacia arriba. Esto es lo que yo les comentaba, que ya había limpiado los datos del valor de N20 antigua al copiar y pegar, justamente para evitar hacer todo esta secuencia que aquí me veo obligado a hacer. Eliminamos todas las celdas que... Yo aquí no pude aplicar un filtro para eliminarlas todas porque como tenía datos hubiera perdido algunos datos del N20 porque están en la misma fila. Me vio obligado a hacer la eliminación una a una. Pero son solo 14 datos, así que no es tampoco algo tan tedioso. Una vez que tenemos todos eliminados, lo que vamos a tener que hacer ahora es rellenar la tabla con los valores que ya buscamos en el encabezado para crear las bandas de la carta de control. Es decir, subimos acá y usamos una fórmula muy sencilla que nos permite repetir el dato anterior. Entonces yo lo que hago es pongo el signo igual y marco la celda superior. Eso significa que en esta hay una fórmula muy sencilla que me permite ver el número superior, la cual puedo autocompletar hacia la derecha y además hacia abajo, generando la repetición del número que se transformará en la banda cuando hagamos el gráfico. Otro aspecto que es importante a la hora de crear gráfico es lograr identificar a qué día corresponde cada uno de los valores del control. Lo normal sería que aquí nosotros colocáramos una fecha, pero como no tenemos las fechas de estas mediciones, vamos a hacer una simple secuencia numérica que nos permite después identificar los valores. Solo para tener una identificación de cada uno de esos valores. Y en este momento tenemos la tabla lista para poder crear la carta de control. Lo que hacemos es seleccionar todos los datos, ¿ya? Y nos vamos a insertar un gráfico de líneas. Lo pedimos tan solo como insertar un gráfico de líneas. Este gráfico de líneas ya tiene la lógica de una carta de control. Ahí vemos sus valores. Pero para poder mejorar la lectura, es que nosotros tenemos que normalizar los colores de las bandas. Entonces, donde a los valores con una desviación estándar, tanto superior como inferior, los colocamos de color. Voy a buscar el formato de la serie de datos. Entonces los vamos a colocar de color verde, la línea superior de 1 y la línea inferior quedarían de color verde. Las dos desviaciones estándar, superior e inferior, que quedan de color amarillo. Y las tres desviaciones estándar, tanto superior como inferior, que son las que quedan de color rojo, puesto que es la zona de rechazo. Como las bandas amarillas son muy claras, lo otro que vamos a hacer es colocarle un sombreado al gráfico, de manera de que en un tono de gris muy claro, de manera que resalte un poco más el amarillo. Para eso tenemos que buscar no en el borde, sino que en el relleno. Ahí me equivoqué porque seleccioné el borde, sino que ir al relleno.
del fondo. Formato del área de trazado, donde el relleno lo vamos a hacer de color sólido y de color un gris, dijimos. O sea, ustedes eligen los colores que logren, pero la idea es lograr un contraste lo suficiente para que la banda amarilla se vea bien. Y la otra opción que si uno ya después quiere hacer es que la línea de datos, la línea que se está graficando, a veces es interesante asignarle un marcador integrado, por ejemplo un círculo, de manera de observar mejor cada uno de los puntos que están graficados. En este momento tenemos una carta de control ya creada y podemos empezar a aplicar reglas de Westgard u otros análisis. Pero el taller, esta grabación, este tutorial pequeñito, solo corresponde a la creación de la carta de control y que es lo que acabamos de lograr hacer. Ya tenemos la primera carta de control y como los títulos estuvieron bien puestos, además bastante bien identificada, solo nos faltaría cambiar el título del gráfico por el tipo de analito que estamos graficando, que es el colesterol, ¿cierto? Este era el nivel 1. Ya. Entonces, ese es el primer tutorial con el cual ustedes van a poder realizar este taller.